Bienvenidos a esta sesión, Identificación y Reconocimiento de las Emociones. A lo largo de las investigaciones se han encontrado señales que permiten la identificación y el reconocimiento, entre las cuales se encuentra la expresión emocional, que son aquellas señales adaptativas que fueron adquiridas a través de la selección. Está la expresión facial, que se entiende como clave universal para el reconocimiento de las emociones. La expresión en el habla, que son los componentes del habla que se utilizan para expresar emociones y se asocia al tono, a la velocidad y a la duración de la voz. Ahora veamos cada una de ellas. La expresión emocional. Entre los autores más representativos en el estudio sobre la emoción emocional se encuentra Darwin, quien a partir de la observación de expresiones emocionales en diversos mamíferos llegó a plantear que estas serían señales adaptativas que se adquirieron a raíz de la selección natural. Indica además que las emociones tienen un valor adaptativo ya que permiten la coordinación conductual necesaria para transmitir información rápida y precisa a otros individuos del grupo. También destaca la existencia de elementos comunes en la expresión emocional de sujetos humanos pertenecientes a distintas culturas. Encuentra similitud entre las expresiones. Es el primero que observa de forma sistemática la aparición temprana de los gestos emocionales en los niños de corta edad. Ahora veamos las expresiones faciales. En el estudio de las expresiones faciales realizado por diferentes autores, se encontró que las expresiones faciales evolucionaron a partir de señales específicas que se entienden como claves universales para el reconocimiento de las emociones. Se diseñaron series estandarizadas de expresiones faciales para 6 emociones consideradas básicas: la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. El rostro es el reflejo de las emociones y esta nos permite inferir las causas que las originaron con la clara utilidad en diferentes ámbitos. Es importante mencionar que la expresión facial de las emociones ya no se limita a informar de posibles peligros o facilitar la integración grupal, ya que en el ámbito social surgen sutiles matices en la percepción e interpretación de la expresión facial, que son el reflejo de la diversidad y de la complejidad de nuestras motivaciones, necesidades y, por supuesto, del contexto personal y cultural que las engloba. Ahora veamos las expresiones en el habla. El reconocimiento de las expresiones a través de la voz es un tema que ha recibido también una atención por parte de los investigadores de la emoción. Gracias a estos esfuerzos se ha conseguido identificar muchos de los componentes del habla que se utilizan para expresar las emociones. Estos son la calidad de voz, la cual alude a la percepción del volumen, las irregularidades en la voz y tiene que ver con las características vocales, lo cual guarda relación con el cociente entre las energías a baja y a alta frecuencia, donde las altas se asocian con agitación, por ejemplo el enfado, mientras que las bajas se relacionan con depresión o calma. En cuanto a la frecuencia fundamental, es la frecuencia a la que las cuerdas vocales vibran. Se considera que las características de la frecuencia fundamental son la principal portadora de información sobre las emociones, ya que expresa el nivel de excitación del locutor. Y por último tenemos la duración, la cual es el componente de la prosodia descrita por la velocidad del habla y la situación de los acentos y cuyo efecto son el ritmo y la velocidad. Veamos algunas de las características generales de las emociones. Cada emoción puede definirse en función del grado de activación que genera en el organismo e incluso los tipos de respuesta que favorece, de forma que puede inferirse a su valor adaptativo y de supervivencia. Así, habrían emociones que se caracterizan por una disminución de la activación del organismo, por ejemplo la tristeza, mientras que otras, por el contrario, producen gran activación, como puede ser la ira o la alegría. Son universales en su expresión y reconocimiento. Se presentan en todos los individuos de la misma especie y cualquiera de ellos puede reconocer las emociones básicas en cualquier individuo, independientemente de factores étnicos o culturales. La expresión se produce sin necesidad de aprendizaje y tiene propiedades motivacionales, organizativas, de funciones adaptativas. Ahora veamos las características de las emociones de manera individual. Comencemos con las primarias. En el caso de la alegría, esta es una sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión. Nos induce hacia la reproducción, ya que deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien.
Los desencadenantes de la felicidad son el éxito o los logros, la consecución de los objetivos, ya que se pretende igualmente produce la congruencia entre lo que se desea y lo que se pone. La felicidad o la alegría facilita la empatía, promueve la aparición de conductas altruistas y contribuye al rendimiento cognitivo, la solución de problemas, la creatividad y el aprendizaje. La alegría se caracteriza por la elevación de las mejillas, comisura labial retraída y elevada y arrugas en la piel debajo del párpado inferior. Ahora veamos en el caso de la tristeza. Se define como pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado. La función de la tristeza es la de pedir ayuda, nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Los desencadenantes de la tristeza son la separación física o psicológica, la pérdida o el fracaso, la decepción, especialmente si se ha desvanecido esperanzas puestas en algo. Es una emoción que produce en respuesta a sucesos que son considerados como no placenteros, denota pesadumbre o melancolía. La tristeza se caracteriza por ángulos inferiores en los ojos hacia abajo, pliegue de las cejas en forma de triángulo y descenso en las comisuras de los labios, que incluso pueden estar temblorosos. Ahora veamos el miedo. Es la anticipación de amenaza o peligro, bien sea real o imaginario, que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. El miedo es necesario, ya que nos sirve para apartarnos de un peligro y actuar con precaución. El componente patológico son los trastornos por ansiedad y está relacionado con una reacción de miedo desmedida e inapropiada. Es una de las reacciones que produce mayor cantidad de trastornos mentales, conductuales, emocionales y psicosomáticos. La distinción entre ansiedad y miedo podría concretarse en que la reacción de miedo se produce ante un peligro real y la reacción es proporcionada a este, mientras que la ansiedad es desproporcionadamente intensa con la supuesta peligrosidad del estímulo. Es una emoción primaria que se activa por la percepción de un peligro presente e inminente, por el cual se encuentra muy ligada al estímulo que la genera. El miedo se caracteriza por la elevación y contracción de las cejas, párpado superior e inferior elevado, labios en tensión y en ocasiones la boca está abierta. Ahora veamos el caso de la ira. Aparece cuando las cosas no salen como queremos o sentimos amenazados por algo o alguien. La ira produce efectos subjetivos o sentimientos de irritación, enojo, furia y rabia. También va acompañada de omnibulación, incapacidad o dificultad para la ejecución eficaz de los procesos cognitivos. Es adaptativa cuando impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil, pero puede conllevar riesgos de inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada. Se caracteriza por cejas bajas, contraídas y en disposición oblicua, párpado inferior tenso, labios tensos o abiertos en ademán de gritar y mirada prominente. Veamos el caso de la sorpresa. Esta prepara al individuo para afrontar de forma eficaz los acontecimientos repentinos e inesperados y sus consecuencias. Se trata de una reacción emocional neutra que se produce de forma inmediata ante una situación novedosa o extraña o que se desvanece rápidamente, dejando de paso a las emociones congruentes con dicha estimulación. Es una reacción causada por algo imprevisto o extraño, como un trueno o una celebración anunciada. Los acontecimientos cognitivos también provocan sorpresa. La sorpresa también se da cuando se producen consecuencias o resultados inesperados o interrupciones en la actividad en el curso. Se caracteriza por ser de sobresalto, asombro, desconcierto, es muy transitoria y nos permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. Se caracteriza por la elevación de las cejas, dispuestas en posición circular, estiramiento de la piel debajo de las cejas, párpados abiertos, tanto el superior elevado y el inferior descendido, y hay un deceso en la mandíbula. Por último, veamos el asco. Disgusto o asco hacia aquello que tenemos delante. Nos produce rechazo y solemos alejarnos. Es la respuesta emocional causada por la repugnancia que se tiene a alguna cosa o por una impresión desagradable causada por algo. Es una emoción compleja que implica una respuesta de rechazo a un objeto deteriorado o a un acontecimiento psicológico o valores morales repugnantes. La mayoría de las reacciones de asco se generan por condicionamiento interoreceptivo. Está relacionado con trastornos del comportamiento tales como anorexia y bulimia.
El asco es una de las reacciones emocionales en las que las sensaciones fisiológicas son más patentes. Este se caracteriza por la elevación del labio superior, generalmente asimétrica. Hay arrugas en la nariz y áreas cercanas al labio superior, y hay arrugas en la frente. Hay elevación de las mejillas, arrugando los párpados inferiores. Ahora veamos, en cuanto a las características de las emociones secundarias, encontramos que estas se desarrollan de las primarias, son modeladas por la cultura en la que se ha nacido, implican un desarrollo cognitivo e interacción con otras personas. Surge del aprendizaje y de la socialización, de las normas sociales y morales. No requiere de un estímulo para que ésta se presente. En cuanto a la identificación de las emociones, en la infancia, las investigaciones indican que los niños no empiezan a discriminar expresiones faciales diferentes hasta los 5 o 6 meses. Sin embargo, algunos estudios recientes han encontrado diferencias en la fijación visual ante diapositivas que presentan caras alegres, neutras, enfadadas y de sorpresa en edades entre 3 y 4 meses. La imitación de algunos movimientos faciales aparecen en edades muy tempranas. Estudios recientes sugieren que los niños entre 2 y 3 semanas pueden imitar diferencialmente acciones como abrir y cerrar la boca, sacar la lengua o adelantar los labios. Entre estas señales de comunicación se encuentran las expresiones emocionales. Esto resulta de gran importancia en el niño, ya que es el canal a través del cual son capaces de transmitir sus necesidades. Los niños manifiestan una serie de rasgos característicos en el modo de procesar la información emocional. Responden con similar intensidad a todas las emociones. Además, el efecto del aprendizaje y las reacciones emocionales se empieza a ver durante su crecimiento, y con el paso del tiempo la expresión de algunas emociones se debilita mientras otras se fortalecen. Los autores que han realizado estudios al respecto y muestran una clasificación sobre las manifestaciones de las emociones en el orden que se van presentando desde el momento del nacimiento nos indica que la primera emoción que se da en los niños es la excitación, caracterizada por tener una valencia afectiva neutra. En el resto vemos cómo hay una tendencia a experimentar el polo negativo de una emoción antes que el positivo. Por ejemplo, el malestar precede al bienestar y el disgusto a la alegría. Finalmente, se ha podido comprobar los beneficios que reportan en los niños y adolescentes la capacidad de identificar y expresar emociones básicas para la mejora de sus habilidades sociales. Trabajar los sentimientos y las emociones desde la infancia como una actitud que puede tener presente en todo momento. Mejora la autoconciencia y la confianza de uno mismo. Además, ayuda a dominar las emociones y los impulsos, aumenta la empatía y la colaboración entre pares.